El aire en Anaheim en la primavera de 2026 no era el habitual. No se sentía la efervescencia de un comienzo nuevo, sino la tensión palpable de una última oportunidad. Los Angelos Angels se encontraban inmersos en una profunda y dolorosa reestructuración de la plantilla, una necesaria admisión de que la estrategia de los últimos años había fracasado. El elefante en la habitación, el pilar central sobre el que se cimentaba toda la franquicia, era Mike Trout. A sus 34 años, el jardinero central y leyenda viva del béisbol se enfrentaba a la temporada más incierta de su carrera, una campaña donde la esperanza de la gerencia de ver un regreso a su pico ofensivo era casi tan pesada como la realidad de su reciente declive. Tras 2 años plagados de lesiones frustrantes, Trout había logrado completar una temporada 2025 relativamente sana, sumando 130 apariciones, un logro en sí mismo. Sin embargo, el producto final en la caja de bateo distaba mucho de ser el MVP dominante que la organización y los aficionados esperaban. La línea de estadísticas era una narrativa cruel de un talento que luchaba contra el inexorable paso del tiempo y una serie de microajustes defensivos de los lanzadores rivales. Su promedio de bateo, un raquítico .232, era compensado ligeramente por un respetable porcentaje de envasado, reflejo de su disciplinado ojo. No obstante, su OPS de .797, aunque funcional para muchos, era una sombra pálida del terror que infundía en sus años de gloria. 26 jonrones y 64 carreras impulsadas eran números que, si bien resultaban productivos, no justificaban el gigantesco ancla salarial que representaba ni la mitología que lo rodeaba. Era, para ser francos, un año efectivo, pero no un año de superestrella. La memoria colectiva se negaba a olvidar los picos estratosféricos donde acumuló 3 premios MVP de la Liga Americana, 11 selecciones al All-Star y 9 premios Silver Slugger. Los Angels continuaban aferrándose desesperadamente a la visión de alcanzar una postemporada, algo esquivo durante casi toda la década anterior, con Trout como pieza central, pero era imposible ignorar el tic-tac del reloj. Pero la estadística más brutal no se encontraba en la línea de bateo, residía en la percepción externa, en el juicio frío y público de sus pares. Durante la mayor parte de la última década, Trout había sido un fijo en el codiciado puesto número 1 de las clasificaciones, manteniendo esa posición de dominio durante 6 años consecutivos, desde 2016 hasta 2021, antes de que el fenómeno bidireccional Shohei Ohtani comenzara su propia dictadura. El invierno de 2025-2026 trajo consigo un golpe devastador. La clasificación Top 100 Right Now de MLB Network lo situó en el puesto número 82. Esta era la caída más pronunciada y el escalafón más bajo que había recibido en más de una década de carrera. La imagen del tuit de la MLB, que destacaba a cerradores de élite como Edwin Díaz y Aroldis Chapman por encima de él, era una bofetada simbólica. Esta clasificación no medía su legado, innegable y eterno, sino que reflejaba la visión actual de su impacto sobre el juego, sopesando sus recientes dificultades ofensivas y su valor defensivo en disminución frente a su historial glorioso. El mensaje era claro, el respeto por su historia permanecía, pero su relevancia inmediata estaba en duda. El contrato de Trout magnificaba la urgencia de su rendimiento. Él seguía ligado a largo plazo a Los Ángeles tras firmar la extensión de 12 años y $426.5 millones en 2019, un acuerdo que lo mantendría en la franquicia hasta 2030 y lo consagraba como uno de los jugadores mejor pagados del béisbol. Esa inversión se había visto sometida a una dura prueba en los últimos años, donde las lesiones habían limitado drásticamente su capacidad para permanecer en el campo. De hecho, los 130 partidos que jugó la temporada anterior marcaban solo la segunda vez que superaba las 100 apariciones en los últimos 5 años. Esta situación colocaba a la gerencia de los Angels en una encrucijada estratégica incómoda.
La necesidad de honrar y maximizar el rendimiento del jugador mejor pagado del equipo, mientras intentaban desesperadamente equilibrar su experiencia con el talento joven emergente. La luz al final del túnel residía en figuras como Nolan Schanuel y Zach Neto, promesas que representaban el futuro del club. La esperanza era forjar una química simbiótica, una mezcla de la sabiduría del veterano con la energía y el hambre de la juventud. Los Angels estaban apostando todo a la experiencia curtida de Trout en medio de esta revolución generacional. Necesitaban que su liderazgo silencioso se tradujera no solo en mentoría, sino en producción sostenida. A pesar de los pesares, los logros de Trout lo aseguraban un lugar entre los más grandes de su generación. Ahora, la franquicia depositaba su fe en que él pudiera no solo superar esa humillante clasificación de 82 en 2026, sino también impulsar al equipo hacia el ansiado y largamente esperado avance a la postemporada. El tiempo, sin embargo, no esperaba a nadie, ni siquiera a un futuro Salón de la Fama. La temporada 2026 no era solo una prueba de la reconstrucción de los Angels, era una prueba final del propio Mike Trout, la oportunidad de demostrar que su ocaso aún podía ser tan brillante como su amanecer. El 2025 había comenzado con una bocanada de aire fresco en Anaheim, pero pronto se convirtió en un suspiro de preocupación. Después de 2 años plagados de lesiones frustrantes que lo mantuvieron fuera de la alineación, la mera presencia de Mike Trout, un veterano de 34 años en el campo, era ya una victoria moral. Jugó 130 partidos, el segundo total más alto en un lustro, demostrando que su cuerpo, por fin, podía aguantar la extenuante carga de una temporada completa de Grandes Ligas. Sin embargo, si la salud había regresado, el rendimiento de élite que definía su carrera se había quedado en el banquillo. Los números fueron un brutal recordatorio de que la edad y la inactividad acumulada estaban cobrando su precio. Un promedio de bateo de apenas .232, un OPS de .797 y 26 jonrones con 64 carreras impulsadas. Para la mayoría de los jugadores, esta sería una temporada sólida, incluso respetable, pero para un hombre que había ganado 3 premios MVP de la Liga Americana y había sido el pilar inamovible de la ofensiva, estos resultados indicaban un declive inequívoco. Trout seguía produciendo poder ocasional, pero su porcentaje de envasamiento dependía más de los bases por bola que de la conexión consistente que lo había catapultado a la cima. Era la diferencia entre un gran jugador y el jugador generacional que el mundo del béisbol recordaba. Este rendimiento, sólido pero lejos de la cúspide, fue la razón directa de su sorprendente caída en los rankings de la cadena MLB Network, donde fue clasificado en el puesto 82. Esta no era una evaluación de su legado inmortal, sino un juicio implacable sobre su impacto actual, considerando sus dificultades recientes en el plato y una disminución en su valor defensivo en el jardín central. El ranking, el más bajo de su carrera y el único fuera del top 10 en más de una década, era la prueba visual de que el bastión de la franquicia estaba cediendo terreno. A pesar de este panorama, los Angels estaban atados a su destino. El contrato de 12 años y 426. $5 millones firmado en 2019 lo mantiene en Los Ángeles hasta 2030, convirtiéndolo en uno de los activos financieros más grandes y potencialmente más arriesgados del deporte. La organización se enfrentó a la difícil tarea de equilibrar el peso de esa inversión con la promesa de la juventud emergente. Talentos como Nolan Schanuel y Zach Neto representaban el futuro brillante de la franquicia, y la esperanza residía en que la sabiduría de Trout pudiera fusionarse con la energía de la nueva guardia, creando un equipo cohesionado que finalmente pusiera fin a la sequía de postemporada. El 2026 se perfilaba así no solo como un año crucial para la reconstrucción de los Angels, sino como el veredicto final sobre la carrera de Mike Trout.
¿Podría el gran capitán superar su clasificación actual, desmantelar la narrativa del declive y demostrar que la experiencia era tan vital como el entusiasmo juvenil? Los Angels apostaban a que el fuego de un salón de la fama aún ardía, y solo la ambición de volver a los playoffs, por primera vez en años, podría validar la fe depositada en el hombre que, para muchos, seguía siendo el mejor de su generación, aunque el tiempo, ineludiblemente, le estuviera pisando los talones.